Hola, mi nombre es Oriol Mayó, soy periodista, editor digital y autor de unos ya 11 libros sobre temas de historia, política y economía. Hoy, en mi primera videocolumna de mi sección o blog de Tiempos de Furia en la Jornada de Oriente, me gustaría platicar de un tema que francamente me fascina. Tenemos el caso de Beatriz Gasca Acevedo, una mujer, una alta ejecutiva de un grupo empresarial mexicano, acusada este pasado lunes por la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de una conexión directa con el grupo de feministas separatistas que ocupó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la vez ella, como participante activa en esta ocupación, en el apoyo a esta ocupación, también es representante o alta funcionaria de esta empresa de outsourcing, Gene Group, conocida por ser la principal empresa de México de outsourcing y conocida por hacer sus campañas, digamos, en contra de la Cuarta T, del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en el cual hay un clarísimo conflicto de intereses por las prácticas, por las leyes, por las regulaciones que está implementando la Secretaría del Trabajo Federal y que está impulsando Morena desde ambas cámaras. Esta clara disyuntiva, ese conflicto de intereses entre un grupo de poder real con peso, digamos, de medios de comunicación, con altos funcionarios contratados, digamos, en los boards, que dirían ahora, o en los consejos de administración de estas empresas, y obviamente, y un régimen, un sexenio o un presidente cuya política en teoría y en principio es opuesta a esta gran empresa que depende completamente de los esquemas de outsourcing que naturalmente quitan derechos laborales, antigüedad y, digamos, devalúan el poder, digamos, de negociación, contratación y libertad de los trabajadores. Y ahí aparece esta figura denunciada, digamos, por Claudia Sheinbaum. Entonces, esta denuncia, como recordarán los que hicieron el caso, que ha sido muy polémico en redes sociales, digamos, se basó en una simple observación de redes sociales abiertas. Para ello, nada mejor que la cuenta de Twitter de la misma, digamos, directora de recursos humanos o vicepresidenta, ex vicepresidenta de Gini Group, del empresario poblano Raúl Beruti, digamos, un hombre bien conocido también en la tenebra política del país, porque ha sido siempre amigo de los regímenes, o del único régimen con varias caras que ha existido en México durante prácticamente 40 años. Entonces, lo que hicimos, y para eso es una videocolumna, es justamente observar cómo es posible, esa es la primera gran pregunta, que una, digamos, vicepresidenta, una auténtica alta funcionaria, digamos, del mundo del capitalismo corporativo, que empezó en Aeroméxico, donde ahora, por cierto, acaban de despedir a centenares de sobrecargos, aeromosas, motivo por el cual creo que no va a ninguna campaña de feminismo corporativo sobre el techo de cristal y otros temas vinculados que no tocan. Cuando se despide, y ahí no hay feminismo, pero para volver al tema. ¿Cómo es posible que un personaje que representa, digamos, de forma absoluta, digamos, las corporaciones de este país, digamos, sea a la vez impulsora del bloque negro, el grupo más radical del feminismo, incluido en el concepto del feminismo separatista, que considera a todo hombre un agente del patriarcado y, por tanto, un enemigo directo y potencial al movimiento de liberación femenina? ¿Y cómo es posible entonces que se patrocine, digamos, desde una instancia empresarial del más alto nivel, desde una persona que directamente, estando en responsabilidad social corporativa y recursos humanos, que para entendernos son las vanguardias de propaganda de la gran empresa, y por tanto cada cuenta de Twitter y cada red social se cuida al máximo para evitar cualquier tipo de crisis, digamos, es posible que de forma abierta, absolutamente clara y diáfana, y esto es un mérito que hay que reconocer, se apoyaba simultáneamente en una protesta a partir de una protesta que supuso destrucción de propiedad del Estado, ocupación, digamos, de un organismo autónomo, con lujo de virulencia, con destrucción de archivos, expedientes, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, la gran pregunta, ¿cómo es posible, cómo es concebible, digamos, que a la vez que simultáneamente se está en una gran empresa que nunca aceptaría que sus oficinas fueran ocupadas por trabajadores en sus demandas, que nunca aceptaría y mandaría, obviamente,
a la policía bancaria o cualquier tipo de carabineros a impedir cualquier tipo de protesta contra sus prácticas, digamos, de outsourcing, sus prácticas laborales o el tipo de bullying y despidos que pasan, por cierto, continuamente en Shin Grupo y en cualquier otra gran empresa. Esta pregunta se responde, por cierto, a través de los mismos tweets. Y aquí me gustaría compartir ahora a unos pequeños tweets para entender, su concepto de por qué es posible hacer estas dos cosas simultáneamente y cuáles son sus afinidades, su ideología, para que entendamos a qué punto se pueda favorecer simultáneamente un presunto grupo antisistema para simultáneamente apoyar a uno de los más genocidas del actual sistema de capitalismo e imperialismo a nivel mundial. Vamos a ver si todo funciona bien, entraremos simplemente avanzados y checaremos en porción de pantalla. Vamos a compartir y veremos lo siguiente. Lo primero, vamos a ver primero la cuestión de los extremos, algo que me fascina y que es muy importante entender. Empieza aquí. Dejemos que se abra. Y ahí dice, es decir, para que el péndulo pare en el centro, se tiene que llevar a los extremos. Pregunta, ¿el centro? ¿Cuál es el centro que habla Beatriz Gasca? Bueno, vamos a entender que el centro justamente es la derecha mexicana, incluida el candidato presidencial Mitt, que apoyó directamente a Beatriz Gasca, incluyendo uno de los más conocidos genocidas, digamos, de América Latina, Álvaro Uribe, que como veremos en un tuit apoya con todo gusto, y prácticamente la oligarquía internacional en un estado más puro, desde Cheryl Blair, la mujer del ex primer ministro Tony Blair, Hillary Clinton, Cristina Lagarde, digamos, todo ese feminismo liberal o neoliberal que, digamos, quiere romper el techo de cristal, pero que apoya absolutamente todas y cada una de las políticas neoliberales, digamos, de destrucción de derechos laborales, de destrucción de países opuestos, digamos, al eje central del imperialismo angloamericano y, digamos, a cualquier política social que realmente defienda los derechos de los de abajo. Entonces, esta es la primera clave. Para volver al centro, para volver al viejo régimen, cabe entender, se necesita ahora un poquito de agitación. ¿Esta agitación se requería antes? Veremos que no. Pero para empezar, quede claro su apoyo directo, y aquí no hay ninguna duda, al bloque negro. Ahí tenemos claramente quizá el momento más bonito, un apoyo a un bloque, a un tipo de ideología anarquista. Perdón, eso aún no es exactamente, ahí veremos justamente lo que viene. Vayamos directamente al bloque negro. Perdón, ahí está. Bloque negro, aquí el apoyo directo, digamos, a un grupo que, insisto, es separatista, una línea de feminismo que se contrapuntea, cuestiona y que usa la violencia como una forma, una performance, digamos, agresiva y total para demostrar, digamos, para demostrar o contradecir el patriarcado opresor y sistemático que está en todas partes, incluido cualquier persona que quiera apoyar la causa del feminismo, pero en el fondo no puede por su condición sexual o de género. Entonces, es un bloque directamente vinculado a muchos movimientos, muchas alteraciones que han ido pasando en varios lugares, desde la UNAM, la famosa ocupación de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue realmente una brutalidad lo que pasó ahí dentro, digamos, y son grupos en el cual hay una mezcla de ingenuidad, idealismo, formas de anarquía, conceptos, digamos, comunales, también formas sectarias muy conocidas de la antipolítica y también, y naturalmente, aparte del lumpen habitual en estos casos, también el papel necesario, digamos, operativo de grupos de poder interesados en algún tipo de proceso de deslegitimación de un régimen, de un gobierno o de un empresario. Por tanto, esta claramente no hay ninguna duda que hay que apoyar a protegerse e incluso, perdón, ahí incluso se apoya directamente a un sector dentro de la ocupación que luego se enfrentó a otro sector que consideraba que las víctimas eran siempre hombres y mujeres y no solamente mujeres. Entonces, está claro, ahí directamente no hay duda, su papel en el antigrita directamente no fue, como decía después, mandar, digamos, desayunos, sino un apoyo directo de una representante de una corporación que además es pública y absolutamente diáfana su posición en la defensa corporativa y simultáneamente, ahí está también, en la defensa de estos grupos. Entonces, vamos viendo ahí lo siguiente. ¿A quién apoya realmente? Vayamos punto por punto. A nivel mundial, no creo que queden dudas, porque como dijimos, lo deja muy claro, sin ninguna duda. Ahí tenemos quizá el momento más emotivo. Ahí no es un retweet, es un tweet directo, donde naturalmente ahí va de la leyenda Álvaro Uribe Vélez. Digamos, el hombre, el gran promotor del paramilitarismo en Colombia, enjuiciado con pruebas, si algún esquema de narcocorrupción, de violencia paramilitar, de destrucción de vidas, digamos, destrucción de adversarios. Si hay algún personaje que defina la peor tiniebla y tenebra posible en América Latina es Álvaro Uribe. Es una leyenda, claramente, es algo que tiene muy claro. Entonces vamos viendo que al margen de ese feminismo liberal que asume en esta condición, en México
a nivel internacional, estos son sus referentes, la leyenda Álvaro Uribe Vélez. Hay más, naturalmente, obviamente, de referentes, digamos, ejemplares del neoliberalismo, falta quizá la más importante, la mujer que ha roto más techos de cristal y seguramente más vidas obreras. Beatriz Gasca habla de la más poderosa mujer, que es naturalmente Cristina Lagarde. Obviamente es un personaje que recordaremos todos por la mítica frase de que la gente vive demasiado tiempo. Naturalmente no es su caso, pero ahí de nuevo tenemos clarísimo, digamos, su posición ideológica, sus referentes, sus ideas y la gente que realmente defiende y cuáles son esas posiciones con total y absoluta claridad. Se rompe el techo de cristal, se favorece el capitalismo en sus extremos absolutos. Dicho esto, ahí seguimos, la lista es larga, pero no seguiremos más. Hay aportaciones con Banco Santander, se ha convertido en una portavoz directa de ese feminismo neoliberal que quiere es básicamente abrir más puestos a mujeres, digamos, en el poder empresarial y corporativo, que obviamente ha sido siempre un coto cerrado, digamos, de hombres. Esa es la clave. Nada en la vida de las trabajadoras cambiará si, digamos, quien manda en el mercado o en la banca es Ana Botín o su padre. Finalmente, los desahucios seguirán y la vida seguirá siendo miserable para todos aquellos que ese concepto, ese tipo de empresarios o empresarias deciden que son finalmente sus enemigos o la gente que hay que exprimir, que son las clases trabajadoras. Dicho esto, más importante, ¿realmente estaríamos hablando ahora mismo de ocupar la CNDH? Estaríamos, es decir, en el sexenio pasado, que recordemos, tuvimos el caso Ayotzinapa, tuvimos prácticamente un sinfín de actitudes, acciones, casos de corrupción, digamos. Fue un momento para pensar en términos de bloque negro, en términos de apoyar causas feministas de la máxima posible radicalidad y virulencia, digamos, o no es el caso. Veamos que en realidad eso no sucedió porque la posición política, ideológica y comprometida de Beatriz Gasca era con el PRI, era con MIT y era con sus funcionarios y obviamente toda la gente de Peña Nieto. Veamos el ejemplo, para ir rápidamente, que permite concluir cuando menos la primera parte o lo decimos de la columna. Ahí tenemos el ejemplo máximo, un tuit importantísimo porque realmente define, no estaba en aquel momento practicando políticas radicales en la calle, de guerrilla urbana, sino que estaba justamente retuiteando un tweet muy importante, donde aquí vemos tranquilamente cuáles eran sus amistades, todo el equipo de Dalian Power, el equipo que dirigía, por cierto, Beatriz Gasca, con la impulsora número 1 de la equidad de género en política pública en México. No estaba ocupando la Secretaría de Hacienda por sus políticas contra la mujer. Estaba bancando completamente al candidato, al partido de sus amores, al partido en el cual comparte, al partido del centro puro en México. Digamos, recuerden que el PRI siempre se ha considerado el centro entre los supuestos extremos políticos del PAN y Morena en este caso. Entonces, claramente, eso no hay ninguna duda y lo postuló en un tuit magnífico y claro, en el cual, en el momento en el que parecía ya inminente la victoria de Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo es recordar que su voto tiene un solo efecto. Bueno, es aquí rápidamente, mientras abrimos, para mí el voto útil es una manipulación, vota por el conmigo. Aquí recordamos el pequeño grupo, digamos, de este feminismo liberal que incluye a Eufrosina Cruz, otra amiga y correligionaria que se fue del PAN, fue expulsada del PAN, apoyó también la candidatura de José Antonio Meade y terminó con un caso en las razones. Al margen de que obviamente es muy interesante, hay algo sociológico, ha habido un empoderamiento, para decirlo en los términos actuales, de las mujeres en la estructura corporativa, que siempre fue masculina y machista en grado extremo, y por tanto es una muy buena representante, esa mujer nacida en Celaya, que hizo su lucha en Ciudad de México y consiguió una importante posición corporativa, y consiguió además convertirse en la representante de organismos internacionales que defienden esas políticas de género, en especial vinculadas a la de que la mujer tome sus debidos poderes en la estructura del capitalismo. Lo tomó como un referente y por eso mismo merece una seria reflexión, porque una representante de los propietarios, de los dueños verdaderos de la economía, que tienen también sus vínculos y sus pantallas políticas, está asumiendo un papel tan importante en una ocupación que nunca hubieran permitido que sucediera en el sector privado. Imaginemos de nuevo que esto hubiera pasado en las oficinas corporativas de Polanco o de Santa Fe, en alguna de esas oficinas, en nombre de cualquier causa. Dicho esto,
Es importante recordar, quizá para terminar, lo que una periodista vinculada a muchas luchas importantes, interseccionales, para decirlo en el lenguaje de hoy, dijo en un tuit muy reciente que creo permite entender finalmente lo que debemos reflexionar y entender de por qué ha sido posible realmente que ese tipo de personajes que representan en su grado más extremo la política neoliberal del capitalismo financiero y del capitalismo, digamos, del siglo XXI, puede estar apoyando, digamos, un tipo de violencia, un tipo de ocupación que en la vida permitirían en sus feudos de poder. Me quedo con esta frase que quisiera ahora repetir, ese tweet que vi hoy justamente, que vamos a buscar ahora mismo, de Alina Duarte, que me parece representa de una forma muy clara y diciéndolo mucho mejor lo que pensamos todos aquellos que hemos compartido, asumido y seguido también la lucha del feminismo durante muchos años. Como dice Alina Duarte, el feminismo liberal insiste en que por sobre la clase, raza, ideología y género, la agenda feminista no debe unir, no, nos debe unir, perdón. Y como dice ella, no, no y mil veces no. No podemos defender a mujeres que oprimen a otras mujeres, sean mujeres burguesas, mujeres fascistas, mujeres serviles al status quo. No. Ese no es clave para entender a qué punto ha sido posible que la representante más extrema, insisto, de una política, de una ideología que directamente es capitalista en cualquier extremo, puede hoy en día estar apoyando una forma, digamos, de provocación, de golpismo suave, que consiste en llevar a un gobierno a un extremo donde además se persigue una espiral que debe y requiere represión. No la hubo el domingo en una jornada importante, recordemos lo ridículo que es que hablan de capsular, que hablan de represión, gente que no recuerda que en estos países cuando capsulan es para literalmente madrearse a todo el mundo. El pasado domingo lo que vimos eran policías, mujeres madreadas por una marcha, por un contingente muy pequeño que en realidad lo que está consiguiendo es impedir la discusión más importante, que por cierto nos pertenece a todas y a todos. Conseguir que finalmente el aborto se liberalice en todo el país a través de una ley federal que acabe o que, digamos, o que permita lo que durante tantos años se ha impedido en todo México, aborto libre y gratuito en cada uno de los estados. Esa es la clave, esa es la importancia, pero también es importante recordar, y aquí termino, cómo esas políticas identitarias, cómo ese feminismo neoliberal ha sido capaz de implementar unas agendas, de colarse en un mundo que nunca lo representó, en un mundo antisistémico, en un mundo anarquista, en un mundo rebelde, entre comillas, y cómo han considerado viable utilizarlas para sus propios fines. Entonces, realmente la cuestión es preguntarnos también qué está pasando en esos movimientos que al final de un largo viaje pueden acabar siendo parte integral, integradas, diría yo, a un sistema que un día dijeron rechazar. Entonces, creo que es algo que debemos reflexionar. Es difícil hoy en día. Las mismas franjas, las mismas marcas identitarias impiden que alguien que no pertenezca pueda hablar, supongo que sería mi caso, pero sí es importante que no caigamos en, por ejemplo, el tan divertido extremo de un artículo de Beatriz Gasquet diciendo básicamente que por el hecho de ser morena ha sufrido discriminación. Una cosa es la piel morena, otra es tener el cabello moreno, que no tiene ningún problema. Pero al final del día acabará pasando, quizá con Estados Unidos, igual que hay gente que ya se autoidentifica como afroamericana, pues para una posición, un sesgo o un poder, quizá al final del día descubrirá que pese a ser de Celaya, Guanajuato, sus orígenes son afromexicanos y quizá afronegros. Afromexicanos, ciertamente, o indígenas. Dicho esto, ese es mi comentario, vale la pena, pero me temo que, como siempre, la sensibilidad extrema, el victimismo, digamos, impiden demasiadas veces que podamos platicar las cosas con la franqueza y que nos gane siempre esa hipocresía, que es vernos en el espejo como las personas más morales del mundo, sin recordar que somos parte también de una ideología que muchas veces puede ser literalmente la que hunde a hombres y mujeres cada día en este país y que necesita, por cierto, el outsourcing para que no hayan o se vayan destruyendo cada uno de los derechos que conquistamos durante mucho tiempo y que, por cierto, ni siquiera han sido realmente reconocidos. Como trabajadoras y como trabajadores, estamos muy lejos y es un momento en el cual debemos saber que, en todo caso, una representante de una empresa de outsourcing nunca puede ser una aliada. Aquí termino y espero que nos veamos en la próxima videocolumna. Cortamos y nos vemos, insisto, en unos días.